Y en Punto de Gracia, enamorarnos más de Jesucristo a través del estudio de su palabra. Vemos una familia de creyentes que navegan por la vida, en obediencia a la verdad del Evangelio. Un camino donde nuestros matrimonios se sueldan. Donde como padres, disfrutamos y dirigimos a nuestros hijos en el camino del Señor. Donde buscamos conectarnos con nuestros vecinos e influir en nuestros lugares de trabajo y escuelas, mostrándoles el amor de Dios. Anhelamos ser una generación de discípulos que impactamos nuestro mundo para Cristo, para la gloria de Dios y por el bien del Evangelio. Amén, gloria a Dios. Bienvenidos cada uno de ustedes que están aquí en el centro de adoración. También aquellos que nos están viendo en línea, les damos la bienvenida este domingo en la mañana. Vamos a orar y vamos a entrar a la palabra de Dios. Vamos a continuar en la enseñanza que hemos llevado acerca de la visión. Padre, te damos gracias en esta mañana por cada una de estas vidas, Señor, que están sintonizando esta mañana. Padre, pido que en el nombre de Jesús tu Espíritu pueda penetrar, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, que quites de nosotros toda incredulidad a tu palabra y que hable clara a nuestro corazón esta mañana. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas en la determinación de ver que tu evangelio se predique en este lugar y a los lugares a donde tú nos llevas. Padre, en el nombre de Jesús sabemos que tú nos has enviado al mundo para que podamos alcanzar a aquellos, Señor, por quien tú dices tu vida. Y Padre, te damos gracias que este día, Señor, tú serás glorificado en nosotros a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Bienvenidos, hermanos, esta mañana en el nombre del Señor. Quiero que abra su Biblia conmigo al capítulo 9 de Romanos. La semana pasada hablamos, aunque fue un servicio bilingüe, acerca del evangelio soberano y la gloria de Dios. Y dijimos que el evangelio, las buenas nuevas que el Señor nos dio, él fue la idea de Dios, no fue la idea del hombre. Y que cuando nosotros llevamos adelante el evangelio, Dios se glorifica, porque Él se glorifica en su Hijo Jesucristo. Y vimos aquí en Romanos 9, vimos brevemente Romanos 9, 10 y 11, un poquito de escritura, vamos a hablar un poquito más de ello. Vimos en Romanos 9, Pablo dice en el verso 1, verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque desearía yo mismo ser anatema, la palabra anatema quiere decir maldito, bajo la maldición de Dios. Dice, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ahora, Pablo dijimos que habla acerca de la pasión que él tiene en su corazón. Y vemos aquí en el versículo 2 que dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pero lo interesante es no solamente que dijo esas palabras, sino que quiere que los oyentes le crean. Porque uno cualquiera puede decir es que estoy triste y no estarlo, nada más por dar una impresión. Pero Pablo dice, tengo gran tristeza y dolor en mi corazón. Y por eso empieza diciendo en el versículo 1, la verdad la digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia, que es la voz de nuestro espíritu, el hombre interior, dice, me da testimonio en el Espíritu Santo que lo que yo les estoy diciendo es la verdad. Así que Pablo quiere que nosotros, dijimos la semana pasada, entendamos la pasión que él tiene por aquellos que están perdidos. Y luego en el capítulo 10, verso 1, leímos que Pablo dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, que el dolor, la pasión que él tenía por ver a aquellos sus compatriotas que estaban perdidos, ¿verdad?, en la religión, perdidos en el pecado, que fueran salvos. Y dice, el anhelo de mi corazón, no solamente, y mi oración a Dios por Israel es para salvación, o sea, para que ellos sean salvos. Y dijimos que Pablo, la pasión del corazón, el deseo de su corazón, lo llevaba a orar. Y eso nos debe a nosotros también llamar la atención, porque Dios quiere que nosotros oremos por aquellos que no conocen a Cristo. ¿Cuántos creen eso?
Amén. Alguien dice, pero hablamos acerca de que Dios ya, Él ha predestinado vidas. Sí, pero también nos ha llamado a que nosotros oremos por esas vidas que Él quiere salvar. Y Pablo, el deseo de su corazón, note aquí dice, el anhelo, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y luego en el capítulo 11, empezando en el verso 1, leímos la semana pasada también, es como un repaso, dice, Dios pues ha desechado a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice Elías, la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? O sea, ¿qué le contestó Dios? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en ese tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué está diciendo? Pablo también tenía la fe, la creencia de que aunque Israel había rechazado el evangelio como país, como nación, Pablo sabía que Dios no había rechazado al pueblo a quien él se había determinado salvar. Porque la pregunta que vemos aquí en estos capítulos, que vamos a considerar algunas esta mañana, es, bueno, si Dios planeó esto, si Dios predestinó esto, si Dios lo dijo que por los profetas, ¿por qué es que entonces ellos no aceptaron al Mesías? ¿Falló acaso el plan de Dios? Y Pablo dice, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque vemos también que en un tiempo, dice, en el tiempo cuando ¿quién era? Elías vivía, él creía que era el único que quedaba. Dice, Señor, todos han abandonado el camino, como que todo ha fallado. Y yo soy el único. Y Dios le dijo, no, tú no eres el único. Nada más porque tú no sabes que hay más, no quiere decir que hay. Y le dijo, yo he reservado, dice, para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla. Y luego en el versículo 5 dice, así que en este tiempo, Pablo dice, ha quedado un remanente escogido por gracia. Les dije la semana pasada que Dios no intentó salvar a todos los judíos. Aunque eran descendientes de Abraham, Dios se propuso a salvar el remanente de aquellos que descendieron de Abraham. Vamos a regresar al capítulo 9 y quiero que me siga esta mañana en su Biblia porque es importante que siga el pensamiento que voy a darle. Pablo creía en la soberanía de Dios, en la salvación, o sea que Dios elige. En Romanos 9:14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Acuérdense que acaba de decir en el versículo anterior, a Jacob amé, dijo Dios, mas a Esaú aborrecí. O sea, Dios eligió a Jacob, ¿cuándo? Antes de que nacieran. Vimos esto la semana pasada, antes de que hubieran hecho ni el bien ni el mal, dice en el verso 11, para que el propósito de Dios, conforme, escúcheme, a la elección permaneciese. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. Entonces, ¿qué dice Pablo? La pregunta que los que criticaban a Pablo y la enseñanza que él traía del evangelio era, bueno, si Dios escogió, si Dios eligió, entonces quiere decir que hay injusticia en Dios. Y hay muchas personas hoy este día también que piensan lo mismo, inclusive cristianos. Bueno, si Dios escogió y eligió a algunos para salvación, ¿no quiere decir entonces que Dios fue injusto con los demás? No. ¿Por qué? Porque todos estábamos bajo la condena del pecado. El hecho de que Dios eligió salvar a algunos no lo hace injusto, porque el darle misericordia, que no es justicia, Dios no ha sido injusto con nadie. Y note que Pablo usa ahí una palabra o una frase en el griego que quiere decir que es un negativo absoluto, en ninguna manera.
O sea, no puedes decirlo más negativamente. Pablo dice, Dios no es injusto en ninguna manera. Así que en el Salmo 7, verso 9, leemos que Dios, que examina los pensamientos, ¿verdad? El corazón y la mente, dice que Dios es el Dios justo, que prueba la mente y el corazón. Note esa expresión, el Dios justo. Entonces, no es posible que Dios sea injusto, porque justicia es parte de su naturaleza. Ahora, en el versículo 15, aquí de Romanos 9, Pablo sigue diciendo, pues a Moisés, Dios le dice que tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y ahí Pablo está citando Éxodo 33, verso 19, donde Dios le dijo eso a Moisés. Yo, ¿qué dice? Tendré misericordia del que yo quiera. Yo mostraré y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, Dios ejercita su voluntad ahí para la misericordia y para la compasión. Así que, ¿qué es la justicia? Bueno, la justicia es lo que Dios dice que es, porque Dios define la justicia. Porque Él es justo, puede decir amén. Nosotros, como personas caídas, creemos que somos justos o creemos que entendemos la justicia, pero por eso la palabra de Dios se nos ha dado, para que nuestros pensamientos sean formados por la verdad de Dios. Diga esto conmigo, no hay injusticia en Dios. No hay injusticia en Dios. Si usted cree la Biblia, lo va a encontrar. Por eso ya le dije, Dios es justo. Y si Él es justo, no puede ser injusto. Ahora nosotros a veces pecamos y somos encontrados a ser injustos con personas, pero Dios nunca es así, porque Dios no es dañado, no es corrompido por el pecado, pero nosotros sí. Y en nosotros podemos cometer injusticias, pero Dios jamás puede ser injusto. Entonces, cuando la pregunta viene a la enseñanza del apóstol Pablo, entonces, ¿qué hay? ¿Injusticia en Dios? De ninguna manera. Y nosotros debemos de decir lo mismo, el amén a Dios. Así que, ¿qué es la respuesta que el apóstol Pablo aquí por inspiración del Espíritu Santo da a esa pregunta? Entonces, ¿hay injusticia en Dios? Dice, no. ¿Y cuál es la respuesta? Ve al versículo 16. Dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ese es uno de los pasajes más claros en la Biblia acerca de la soberanía de Dios y la elección de Dios. Dios no le debe misericordia a nadie. ¿Sabe que si usted iba delante de un juez habiendo violado la ley y sabe que va a enfrentarse al juez que tiene el poder de enviarlo a la prisión, y usted se para delante del juez y le dice, juez, usted debería ser misericordioso conmigo y no mandarme a la prisión? ¿Y sabe qué le contestaría el juez si es un buen juez? La misericordia no te la mereces, porque has violado la ley. Mereces el castigo que la ley prescribe por ese crimen o por esa maldad que has hecho. Entonces la misericordia, dice Dios, la compasión no depende del que quiere. Es porque yo quiero que Dios sea misericordioso conmigo. Ni del que corre, o sea, ni del que se esfuerza. ¿Sino de qué? De Dios que tiene misericordia. Ahora es muy importante saber esto de Dios, hermanos, porque algunas personas tienen una idea de Dios, ¿verdad? Que ellos formaron en su mente y no es el Dios de la Biblia. La Biblia le llama eso idolatría. Si tu Dios no es soberano, no es el Dios de la Biblia. Si tu Dios no es el Dios que es misericordioso con que a Él le place, tu Dios no es el Dios de la Biblia. Entonces Pablo está explicando aquí. El versículo 17 dice, porque la Escritura, ahora no solamente a Moisés le dijo en el verso 15, sino ahora trae otro personaje de la Escritura, Pablo, para, ¿verdad?, apoyar la enseñanza que está dando aquí. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Note la expresión ahí, la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado. Y ahí se personifica. ¿Por qué? Porque ¿quién fue el que le dijo esto a Faraón? Dios le dijo esto.
Y Pablo iguala la voz de Dios a la Escritura. Note eso. La Escritura dice, cuando la Escritura habla es como si Dios hablase. Entonces dice, para esto mismo te he levantado. ¿Para qué levantó Dios a Faraón? Que era otra vez un hombre pecador, pero Dios lo levantó para ser el faraón en Egipto en ese tiempo. Pero dice, yo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahora aquí otra vez encontramos algo que para muchas personas es medio raro. ¿Cómo que Dios lo levantó para mostrar su poder? Yo creo que Dios lo levantó para salvarlo. No, era un pecador sobre el cual Dios no tuvo misericordia. Dios eligió a Faraón para mostrar ¿qué? Su poder, para que todos supieran el poder de Dios. ¿Para qué? Para que su nombre fuera anunciado por toda la tierra. Hoy nosotros sabemos del Dios de Israel, como Él destruyó el poder de Egipto, el poder más grande, el imperio más grande en ese tiempo. Dios lo hizo. Y si Dios puede hacer eso con el país más poderoso del mundo, lo puede hacer con cualquier país. Para Dios no hay límite de su poder. Pero note que Dios se glorifica también en mostrar su poder, en anunciar su nombre. Y aquí le dice a Faraón, yo te levanté para este propósito. De manera, verso 18, que de quien quiere, tiene misericordia. ¿De quién? Del quien quiere, tiene misericordia. Y dice, y al que quiere endurecer, endurece. Dios elige. Dios toma decisiones y lo vemos a través de toda la Biblia. Y Pablo aquí menciona no solamente aquí a Moisés, sino menciona a Faraón, menciona a Jacob, menciona a Esaú, a todas estas personas. Porque Dios quiere que nosotros sepamos que Él es Dios y Él es soberano. Así que no hay injusticia en Dios. Y por eso Dios trata a pecadores como a Él le place en misericordia. No depende del que quiere ni que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso cuando un pecador viene a Dios, no viene para hacer un trato con Dios. Bueno, Dios, si acaso tú sanas a mi tía, ¿verdad? Yo te sirvo. ¿Oh, sí? ¿Y si no? ¿Ve? El Dios de la Biblia no hace tratos con pecadores. Él viene a salvar pecadores, a tener misericordia, a mostrar compasión. Pero nosotros no le decimos a Dios que Él está bajo ninguna responsabilidad de ser misericordioso con nadie. Así que Pablo es inequívoco en su fe de que Dios es soberano en la salvación. Él está plenamente convencido, Él lo cree, por eso lo está enseñando. Y mi pregunta es, ¿lo creemos nosotros? ¿Lo creemos? Es importante que nosotros contestemos esa pregunta. Vamos a regresar al verso 19. Seguimos adelante aquí, Romanos 9, verso 19. Pero me dirás, ahora Pablo, como un buen maestro, anticipa las preguntas que van a venir. Y dice, pues entonces me dirás, ¿por qué pues inculpa? O sea, ¿por qué entonces Dios me inculpa de pecado? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? ¿Cómo Dios entonces me puede a mí, verdad, tener como culpable de que no crea si Él es el que ordena todas las cosas? Si Dios es soberano y Él elige. Entonces, yo no tengo la culpa porque si Dios no me eligió a mí, entonces no debo de ser inculpado. ¿Y qué es la pregunta que personas tuviesen? Y quizás hay muchas personas hoy que tienen lo mismo. ¿Y cuál es la respuesta? Veamos el verso 20 y 21. Mas antes bien, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? Para que alterques con Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Quién eres tú? Fíjese la respuesta que Pablo da. Bueno, entonces Dios no me puede a mí inculpar porque si Él es el que elige, ¿quién ha resistido su voluntad? Y Pablo dice, la respuesta es esta, soberanía. Esa es la respuesta.
Dios es Dios, el soberano. ¿Y tú quién eres? ¿Y sabe que eso, como humanos caídos, nos molesta? ¿Cómo que quién soy yo? Dios me debe de tomar en cuenta. ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo? Tú te rebelaste en tu pecado en contra de Él. Él no te debe nada. La única cosa que nos debe Dios cuando estamos en el pecado es juicio. Porque Él es un Dios que justo. Y que nunca Él mengua en su justicia. Por eso Dios tiene que mostrar misericordia, porque Él no puede deshacer su justicia para dejarnos ir. Dios tuvo que enviar a su Hijo amado para pagar con su propia vida para poder ser misericordiosos con nosotros. Y no simplemente ignorar la justicia, lo que nosotros merecíamos. Gracias a Dios por ello. Puede decir amén. ¿Quién eres tú para inculpar a Dios? Es realmente la respuesta que Pablo da aquí. Cierra tu boca. No tiene el alfarero el derecho. Ahí está, ¿ve? La importancia de la soberanía. ¿Tiene el alfarero derecho sobre el barro? Claro que sí. El barro no tiene ningún derecho al alfarero. No le puede decir por qué me haces así o por qué me haces así. ¿Quién eres tú, Pablo dice, para cuestionar la soberanía de Dios? Verso 22. ¿Y qué si Dios? Me gusta esta pregunta que hace Pablo aquí. Porque primero les dice, ¿tú quieres saber por qué Dios te inculpa? ¿Quién eres tú para cuestionarle a Dios? Tú eres barro. Y luego aquí la pregunta, ¿y qué si Dios? Como decir, ¿y qué si? ¿Tienes otra pregunta? Bueno, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder? Acuérdense, Dios se glorifica en que el mundo lo conozca como Él es. ¿Qué si Dios, queriendo mostrar su ira, por qué? Porque hay pecadores, Él tiene que juzgar. Y quiere hacer notorio su poder. ¿Qué hizo? Soportó con mucha paciencia los vasos de ¿qué? De ira, los que se merecen juicio, preparados para destrucción, verso 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Qué está diciendo aquí? Pablo dice, bueno, ¿qué si Dios a los vasos preparados para destrucción les mostró tanta paciencia? ¿Para qué? Para que nosotros que somos los vasos escogidos de gloria, pudiéramos ver qué paciente ha sido Dios, hasta aún con nosotros. Mira qué paciente ha sido Dios con aquellos vasos que están perdidos, que van para la destrucción. Y eso nos debe de mover a nosotros a interesarnos por aquellos que todavía no conocen al Señor, porque Dios ha sido paciente para con ellos, como lo ha sido para nosotros. A veces nos frustramos con aquellos que vemos que no quieren saber nada de Dios, pero en lugar de frustrarnos deberíamos ¿qué? Orar por ellos. Señor, ten misericordia, solo tú puedes salvarlos. Entonces Pablo dice aquí, ¿qué si Dios hizo esto? Tuvo paciencia con ellos para mostrar a los vasos de gloria, ¿verdad? Su gran paciencia. Ahora, aquí hay algo interesante. Véalo conmigo el verso 22. Así que Dios tiene derecho como soberano a poner su justicia en exhibición. Lo hizo con Faraón. El mundo supo que Dios era justo, iba a juzgar la maldad del pueblo de Egipto. También Dios mostró su poder al destruir ese imperio por su pecado y por su esclavitud de su pueblo. Dios tiene el derecho de exhibir su justicia, Dios tiene derecho de exhibir su poder, Dios tiene derecho de exhibir su gloria sobre su creación. Pero hay algo interesante aquí, el verso 22, mire conmigo, dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, note esta expresión, preparados para destrucción? Es interesante esto porque
El verbo aquí en el griego donde se escribió, como se escribió esta epístola, no, o sea, aquí usa un verbo pasivo. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, el verbo es una palabra que muestra acción, ¿sí? Todos sabemos eso. Pero aquí hay un verbo que es pasivo, o sea que no hay sujeto para apoyar ese verbo. Quiere decir que no sabemos, si lo leemos así nada más, quién preparó para destrucción a los vasos de ira. Porque a veces personas dicen, bueno, Dios fue el que los hizo así, los preparó para destruirlos. No. ¿Quién preparó los vasos de ira para la destrucción? El pecado del hombre lo preparó para eso. Por eso no dice ahí que Dios lo hizo. Dice, fueron preparados, pero no nos dice quién. Pero en el verso 23 sí nos dice quién. Para los vasos de gloria. Mire el verso 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Él nos preparó a nosotros para gloria. Los que no hemos conocido a Cristo, nosotros nos preparamos para destrucción, pecando y rebelándonos contra Dios. Así que el hombre tiene responsabilidad de su pecado y Dios muestra misericordia a aquellos vasos de gloria que Él preparó, note de antemano, para gloria. Verso 24, a los cuales también ha llamado a esto es a nosotros, diga nosotros, aleluya. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Quiénes son esos? Los vasos de gloria preparados por Dios de antemano. Ahí está otra vez la elección. Dios preparó los vasos de gloria. Dios te preparó a ti para venir a tener fe en Cristo Jesús. Y por eso debes de estar agradecido a Dios. Aleluya. Yo le doy gracias a Dios que Él me salvó. Y cuando digo que Él me salvó, no tengo ninguna falsa idea de que yo de alguna manera, ¿verdad?, convencí a Dios que me salvara. Era pecador como cualquier otro y tú también. Pero un día Dios mostró misericordia enviándome el Evangelio y me abrió los oídos y los ojos para oír y ver la verdad de que era un pecador y necesitaba un Salvador. Y Dios tuvo misericordia de mí, aleluya, como también lo ha hecho contigo. Ahora vamos a seguir adelante. Aquí en el verso 25, Pablo toma dos ejemplos del Antiguo Testamento para apoyar otra vez más lo que está enseñando de la soberanía de Dios y la elección de Dios. Porque nos dice en el verso 25, léalo conmigo, como también en Oseas, el profeta Oseas, dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. O sea, Dios dice, aquellos que no eran mi pueblo, vendrá el día cuando yo los llamaré mi pueblo. Y sabemos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era ¿quién? ¿Quién? Israel, ¿verdad? Los judíos, los descendientes de Abraham, según la carne. Entonces ese era el pacto que Dios tenía con Israel. Los gentiles estaban fuera, no tenían pacto con Dios. Leemos en Efesios que estaban sin las promesas, los pactos, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Entonces, aquí nos dice que el profeta Oseas, había Dios profetizado a través de él que un día él llamaría pueblo suyo que no era pueblo. Y luego en el verso 26 dice, y en el lugar donde se dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama. Ahora, no solamente Oseas, sino el profeta Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Acuérdense que le dije la semana pasada que Dios no intentó salvar a todos los judíos. Hay enseñanzas hoy en muchas iglesias que dicen que el pueblo judío, ¿verdad?, es el pueblo de Dios. Y no es así, no es verdad. El pueblo antiguo era el pueblo de Dios. Y el remanente que está dentro de ese pueblo, que es según la carne, es pueblo de Dios. Pero no todos los judíos son hijos de Dios. Ya lo leímos ahí en el capítulo 9 al empezar.
Los que Dios cuenta como simiente son los que vienen por la línea de Isaac. Así que no todo el que desciende de Israel, dijo Pablo, es israelita. O sea, el que es escogido por Dios. Y dice aquí que solo el remanente, inclusive Isaías mismo había dicho, solo el remanente será salvo. ¿Qué es un remanente? Un remanente es lo que queda del montón, del bulto, ¿verdad? Dijimos, quedó este poquito el remanente. Entonces habrá una porción, el remanente, que Dios salvará de Israel, porque ese siempre ha sido su plan. Aquí en el versículo 6, véalo conmigo una vez más, se lo quiero leer para que no se le pase. El verso 6, no que la palabra de Dios haya fallado. El hecho de que Israel no aceptó al Mesías no quiere decir que el plan de Dios falló, dijo Pablo, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada tu descendencia. Verso 8, eso es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios. Note, todo el que es judío, que nació de verdad de la raza de judía, dice son hijos, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces Pablo está diciendo, el plan de Dios no falló, lo que nosotros pensábamos estaba equivocado. No era el plan de Dios salvar a todo el pueblo, como dicen hoy la gente que, ¿verdad?, son los hijos de Dios. No, dentro de Israel natural, el país que hoy aún existe, los judíos que hoy existen, dentro de ese pueblo hay un remanente que es el pueblo de Dios, que Dios ha escogido. ¿Quiénes son? Solo Dios sabe quiénes son. Y muchos judíos hoy han venido a Cristo y lo han aceptado como Mesías. Y hoy todavía sale el testimonio a Israel, ¿verdad?, natural, para que puedan escuchar el mensaje del Evangelio y sean salvos. En Gálatas capítulo 3, guarde su lugar ahí en Romanos, vamos a comparar Gálatas capítulo 3 y verso 6. Gálatas capítulo 3 y verso 6. Dice así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y quién es Abraham? El padre de la fe, el padre de los judíos, ¿sí? Todos descienden de Abraham, los judíos. Sabed, por tanto, dice Pablo, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Fíjese, estos son los hijos de Abraham. Así que cuando los judíos vinieron a Jesús y lo enfrentaron a él y lo acusaron de que él había sido, ¿verdad?, nacido de fornicación y todo eso, y rechazaron su mensaje, ¿qué les dijo Cristo? Ustedes no creen en mí, ¿por qué? Porque no son de Dios. Ustedes tienen otro padre, ese padre es el diablo. Fíjese, Dios no era el padre de ellos, aunque ellos lo clamaban como padre, pero él no era porque estaban perdidos. Pero este pueblo que Dios eligió dentro de Israel, son los verdaderos hijos de Abraham. Esos son los que Dios quiere salvar. Ahora, Isaías 6, vamos ahí. En Isaías 6, le dije que guardara su lugar en Romanos 9 porque vamos a regresar. Pero en Isaías capítulo 6 encontramos la historia de Isaías, el profeta de Dios, cuando se muere el rey del pueblo, Usías. Él va al templo, ¿se acuerdan ustedes? Va al templo a orar a Dios porque acaba de morir el líder, el rey del pueblo. Y hay una inseguridad en el pueblo. Él va a orar a Dios y tiene una visión. Dios le da una visión a Isaías de la gloria de Dios, del verdadero rey que está sentado en el trono del cielo. Este rey terrenal murió y Dios le estaba enseñando, pero hay un rey que nunca muere. Hay un rey que rige para siempre. Y le mostró la gloria de Jehová. Y él se impactó tanto que se cayó y ahí dijo, Señor, ay de mí, estoy deshecho. Y el Señor, ¿verdad?, toma un carbón del altar caliente y va y le toca los labios y le dice, ahora tus labios han sido purificados. Porque él dice, yo soy un hombre de malas palabras, todo el pueblo tenemos el mismo problema, ¿verdad? Entonces Dios lo perdona, lo salva, lo restaura y luego le dice que él lo va a enviar a predicar. Ve y dile a este pueblo. Y lo interesante es que Dios le dice, ve, predícales a este pueblo, pero te quiero decir algo, no te van a escuchar. Ahora,
si usted es un predicador y en su ceremonia de ordenación, donde lo ordenan, ¿verdad? Ponen manos a usted, vamos a enviar a predicar, hermano, a usted, pero nadie le va a poner atención. Qué terrible, ¿no? Me va a enviar a predicar y nadie, no te van a oír. Entonces la pregunta lógica es, entonces ¿hasta cuándo, Señor, les predico? Y es lo que dice aquí en Isaías capítulo 6, verso 11. Aquí vamos a levantar la historia. Dice, y entonces yo le dije, ¿hasta cuándo, Señor? Me mandas a predicar, pero ¿hasta cuándo quieres que les predique? Y el Señor le responde, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida o quemada, más bien es la palabra, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Señor, ¿hasta cuándo va a predicar? Predícales hasta que no haya nadie a qué predicarle. Pero no te van a poner atención. Los versículos anteriores le dice eso. Ve a este pueblo, vas a predicarle, pero los oídos no están cerrados. Los ojos están cerrados. No escuchan. ¿Sabe usted que la incredulidad de Israel aún había sido profetizada en la Biblia? Dios ya les había dicho que el pueblo iba a rechazar al Mesías. ¿Quién ha recibido nuestro reporte? Dijo Isaías en Isaías 53. Y habla de Cristo. Ellos rechazaron por la mayor parte de la nación, los líderes rechazaron al Mesías. Ve y predícales, aunque no te van a prestar atención. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que no haya nadie. Hasta que yo haya desterrado a todos de ahí, hasta que los haya sacado, hasta que yo los haya eliminado. Pero va a quedar un tronco. Voy a quemar todo así, por decir así, voy a quemar, pero así como cuando un árbol se corta y se queda el tronco, va a quedar este tronco, dijo el Señor, ahí en el verso 13. ¿Y quién es ese tronco? La simiente santa. Hay dentro de ese pueblo que no escucha, un pueblo que yo he elegido. Como Elías, Señor, soy el único. No, no eres el único. Tengo 7,000 hombres que no han doblado la rodilla. Tú no lo sabes quiénes son, pero ahí están. Por eso digo, dentro del pueblo natural de Israel hay un pueblo que Dios ha elegido. Que Dios tendrá misericordia de ellos. Este tronco, esta 10ª parte, dice, quedará en la tierra después que yo haya quemado todo. Y como el tronco, cuando el árbol se tumba, quedará la simiente santa. Ese es el remanente. Esa 10ª parte que dice el profeta Isaías aquí, que quedará, son aquellos que Dios quiere salvar y ha elegido salvar. La soberanía en la salvación es para la gloria de Dios. Vamos al libro de Zacarías, el capítulo 13. Zacarías era otro profeta del Antiguo Testamento. En el capítulo 13, el profeta Zacarías profetiza esto, que en aquel tiempo, o sea, en el futuro de donde ellos estaban ahí, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. O sea, habrá una fuente, si podemos decir, un manantial. Y este manantial se abrirá para la casa de David, para los habitantes de Israel, de Jerusalén. ¿Para qué? Para la purificación de sus pecados. Y luego, no tenemos tiempo para leerlo todo, pero usted lo puede leer después. Vea el verso 8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán. ¿Cuánto? 2/3 partes. ¿Cuánto queda? Si le cortamos 2/3 partes, ¿cuánto queda? 1/3 parte. Dice, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 3/3 parte, y los fundiré como se funde plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré.
Y diré, ¿qué va a decir Dios? Pueblo mío. Y ese pueblo, esa tercera parte dirá, Jehová es mi Dios. Y ahí está otra vez el remanente. Lo vemos a través de toda la Biblia. Los profetas lo profetizaron. Simplemente de que ellos no lo entendieron. Ahora vamos a regresar a Romanos 9. Ahora esa es la soberanía de Dios en la salvación. Dios elige, tiene misericordia del que Él quiere. No depende del hombre, de que Dios tenga misericordia. Entonces quiere decir que el hombre no tiene ninguna cosa que hacer. No, sí tiene que hacer algo. La Biblia también nos presenta, como ya les he dicho en otras ocasiones, que el hombre tiene responsabilidad delante de Dios. Y vemos la responsabilidad humana. Romanos 9, verso 30. ¿Qué pues diremos? Sigue Pablo diciendo. Que los gentiles que no iban tras la justicia, ¿qué alcanzaron? La justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Así que los gentiles recibieron lo que los judíos fallaron en obtener porque ellos lo buscaron por obras, por sus propias obras de justicia. ¿Y qué está diciendo Pablo aquí? Lo entendamos en contexto. Que ahora vemos que hay responsabilidad que el hombre tiene. Porque ahora, después de hablar de Dios y lo que Dios dijo en los profetas y eligió, ahora dice, ¿qué diremos ahora entonces de la gente pecadora, la gente que está perdida? Y aquí habla específicamente de los gentiles. Ellos no iban detrás de justicia, ellos no andaban buscando la justicia. Sin embargo, muchos de los gentiles la encontraron. ¿Cómo? Por medio del evangelio. Cuando se predicó el evangelio, ellos creyeron. Y la justicia de Cristo les fue dada a ellos. Los judíos que tenían el pacto, tenían la ley, ellos trataron de tener su propia justicia por obras y no la obtuvieron. No la pudieron alcanzar. ¿Por qué? Verso 32. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, porque tropezaron en la piedra de tropiezo. Verso 33. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hay algo tan interesante aquí que no debemos dejar que se nos pase. Dios dijo, yo pondré en Sión, ¿qué? Piedra de tropiezo. ¿Quién es esa piedra de tropiezo? ¿Alguien sabe? Cristo. Dios trajo a Cristo y lo puso en medio del pueblo cuando lo trajo a su ministerio, y muchos cayeron a causa de que no creyeron lo que Él decía, no creyeron en el mensaje que Él traía. Pero Dios les puso esa piedra de tropiezo. Y el que creyera en Él no será avergonzado. Y vemos ahí la responsabilidad que Dios da al hombre de creer. El hombre tiene responsabilidad de creer. Y alguien dice, pero ¿cómo podemos nosotros, hermano, verdad, concordar estas dos verdades? La soberanía, Dios elige, Dios escoge, Dios ha ordenado los eventos de la vida, Dios ha ordenado quien Él elige para salvar, pero al mismo tiempo Dios llama al hombre a creer. Por eso las preguntas de Romanos son interesantes. Bueno, tú dirás, ¿entonces Dios es injusto? Entonces Dios inculpa a aquellos a quien no tienen ninguna responsabilidad. No, sí tiene responsabilidad. La Biblia muy claramente habla también de ello. ¿Cómo concuerdan las dos cosas? Nosotros no podemos ponerlas juntas para entenderlas, porque escúcheme, es el plan de Dios, es un misterio que Dios nos ha dado para mostrarnos que Él es Dios. Tú ni yo podemos saber cómo concuerda. Bueno, si Dios eligió, ¿cómo es que el hombre ahora puede creer y puede tener responsabilidad? Pero ¿sabe usted que estas dos verdades, aunque nosotros no las podemos traer a que concuerden, en la mente de Dios
no hay ningún problema. Dios lo entiende perfectamente y por eso Dios lo puso en la Biblia para que nosotros lo leyéramos y nos estuviéramos así. Pero, y sabe, la única cosa es, no tenemos que entenderlo. Lo que tenemos que hacer es creer lo que nos ha dicho. Simplemente, yo creo en la soberanía de Dios. Yo creo que Dios ha elegido a quien Él va a salvar, porque lo vemos en la Biblia. Él ha preparado los vasos de gloria. Pero al mismo tiempo sabemos que Dios nos llama a creer y que muchos no van a creer. De hecho, Jesús le dijo a la gente religiosa en su día, si no creen que yo soy, ¿verdad?, perecerán en sus pecados. No les dijo van a perecer en sus pecados porque Dios no los eligió. Van a perecer porque no creen, porque rehúsan. En otra ocasión dijo Jesús, venid a mí todo el que esté cansado y cargado. ¿Qué dijo? Y yo lo haré descansar. Venid a mí todo el que esté cargado y cansado. ¿Todos los que están cargados y cansados vienen a Cristo? No. Y sin embargo, Él hizo el llamado. ¿Y quién es el que viene a Cristo? Solo el que el Padre lo atrae. Ahí está la soberanía de Dios. Nadie puede venir a mí, dijo Cristo, si el Padre no lo atrae. Así que nosotros no podemos sintonizar las dos, acordar las dos cosas, pero Dios sí. Y lo debemos dejar, ese misterio divino lo debemos dejar en las manos de Dios, porque Él sabe. Pero tenemos que entender que este Dios, que es incomprensible, ¿se imagina usted si usted pudiera entender todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace? Usted sería Dios. Tendría el mismo conocimiento que Él. Pero la Biblia nos dice que Él, su entendimiento, sus pensamientos son más altos que los nuestros, dice Isaías. Y yo le doy gracias a Dios que tengo un Dios así, que es grande y poderoso y que a veces no lo puedo entender, pero confío en Él de todos modos. La salvación, un lado, es por elección y soberanía de Dios. Y por el otro lado, vemos aquí que gente es condenada porque buscaron la salvación en maneras equivocadas. Y vemos aquí que gente se pierde porque tropieza sobre la piedra que Dios ha puesto en Sión, que es Cristo. Ahora, vamos a Romanos 10 rápidamente porque ya se me ha ido el tiempo. La salvación también lleva responsabilidad humana. En Romanos 10, acuérdense, en Romanos 9, habla de la elección. Y yo le exhorto a que usted vaya y lo lea detalladamente y lo lea despacio. Deje que Dios le ministre, quizá todavía lo que no ha escuchado. Y en el capítulo 10, Pablo habla de la responsabilidad del hombre. Y las dos verdades, es como dos lados de la misma moneda. Y dice en Romanos 10, verso 2. Acuérdense que dijo, que acaba de decir en el capítulo 9, que tropezaron, cayeron sobre la roca que Dios puso en el camino, que era Cristo. Verso 10. Acuérdense que dijo, mi oración por Israel es para salvación de ellos, porque yo les doy testimonio de que tienen ¿qué? ¿Qué tienen? ¿Qué tenían los judíos? Celo de Dios. Ve, a veces decimos, pero esta persona clama a Dios, va a la iglesia, tiene celo de Dios, pero ¿conoce a Cristo? No conoce a Cristo, pero le gusta ir a la iglesia. Tiene celo religioso. Los judíos lo tenían, pero no conforme a ciencia o a conocimiento, porque ignorando la justicia de Dios, verso 3, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Sabe que los judíos carecían del conocimiento de Dios? ¿Pero acerca de qué? En verso 3 nos dice, de la justicia de Dios. Eran ignorantes de la justicia de Dios. O sea que ellos tenían un conocimiento inadecuado de Dios y de su justicia. Y el verso 3 nos dice que ellos preferían establecer la justicia de ellos. Una justicia que según ellos era por la ley. Por eso cuando Cristo vino y se enfrentó entre los fariseos y los escribas, ¿se acuerdan ustedes que ellos
guardaban la ley meticulosamente. No hacían ciertas cosas el sábado. Y se rebelaban en contra de Jesús, porque acuérdense que una vez Jesús sanó a una persona el sábado y le dijo, no se debe hacer nada el sábado. Y Jesús le dijo a esa persona, hipócrita, lo llamó hipócrita, hipócrita. Dice, cuando tu asno se cae ahí en una barranca en el día del sábado, lo sacas, ¿no? Sí. ¿Cuánto más un hombre? ¿Cuánto más una persona? El sábado no fue hecho, el hombre no fue hecho para el sábado, dijo, sino el sábado para el hombre. Dice, ellos, ¿verdad? Meticulosamente diezmaban de todo lo que tenían, hasta lo más chiquito, lo más minusculoso, por guardar la ley. Y creían que guardando la ley, todo exactamente como Dios lo ordenó, ¿verdad? Eso me da a mí una influencia en la presencia de Dios. Me da una bendición, me da esto, me da lo otro. Ellos pensaban que Dios los aceptaba porque ellos tenían la ley y ellos la guardaban. Pablo dijo, Dios les dio la ley y ninguno de ustedes la guarda. Todos la violan. ¿Por qué? Porque aunque guarde 99% de la ley, si en algo usted transgrede la ley, es culpable de haberla desobedecido toda. Porque la ley de Dios es santa, perfecta y justa. Y solamente una tacha lo hace culpable ya de no poder guardar la ley completamente. Entonces la ley no fue dada para salvación. La ley fue dada para darnos a saber de que somos pecadores. Que está muy alta, ¿verdad? Lo que Dios les llamaba a hacer en la ley. Cristo vino a cumplir la ley, dio su vida y pudo darnos su justicia por fe. Y dice que ellos trataron de establecer, note, su propia justicia. Ese es el error de los judíos y aún todavía hoy existe ese error. ¿Sabe por qué? Porque los judíos se pensaban que ellos eran más justos de lo que eran. Y pensaban que Dios era menos justo de lo que es. Y ellos pensaban que por sus propias obras, ellos podían hacerse un poquito mejores para que Dios los pudiera aceptar. Pero hermanos, todos hemos pecado y estamos destituidos, dice la Biblia, de la gloria de Dios. Por eso necesitamos un Salvador que es Cristo. Puede decir amén. Y en el verso 4 sigue diciendo Pablo, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Cuál era la ignorancia de los judíos? De que ellos por su propia justicia podían, ¿verdad? Ganarse y granjearse algo delante de Dios. ¿Cuál era el problema de los judíos? No sabían y rehusaron aceptar de que en Cristo Dios los podía hacer justos. Ellos rehusaron el conocimiento de que Cristo es el fin de la ley. Note, para justicia. Y eso lo debe subrayar en su Biblia. Cristo no vino para abrogar la ley. Cristo no vino para deshacer la ley. La única cosa que Cristo hizo a un lado fue la ley civil del Antiguo Testamento, fue la ley ceremonial de todos los sacrificios, todas las leyes que tenían de eso. Pero también en la ley de Moisés había otro aspecto de la ley, era la ley moral, los 10 mandamientos. Él no abrogó los 10 mandamientos. Él no puso a un lado, ¿verdad?, la ley moral. Todavía es pecado cometer adulterio. Todavía es pecado mentir. Todavía es pecado deshonrar al padre o a la madre. Eso todavía sigue vigente. Pero note lo que dice aquí. Cristo no es el fin de la ley. Cristo es el fin de la ley para justicia. Para obtener justicia. La ley no es para obtener justicia, sino que a todo aquel que cree le es dado la justicia de Dios. Note que Pablo dice ahí en el capítulo 10, ignorando, verso 3, la justicia de Dios. ¿Cómo viene la justicia de Dios sobre el hombre? Y aquí la frase justicia de Dios quiere decir, ¿verdad?, que Dios nos justifica. El estar justificado delante de Dios. O sea, tener un estado donde Dios nos acepta
¿Cómo podemos nosotros estar justificados como si nunca hubiéramos pecado delante de Dios? Por fe en Cristo. Y solo por fe en Él. Entonces vemos que hay una responsabilidad humana en la salvación, también que le trae gloria a Dios, y es cuando nosotros creemos en su Hijo. Aleluya. Los judíos, en su ignorancia, que venía de su resistencia a la verdad, porque ellos habían reverenciado más, escúcheme, las obras de la ley que reverenciado a su Salvador. A los suyos vino, dijo Juan, y los suyos no lo recibieron. Y ellos mejor se aferraron a las obras de la ley para justificarse y rechazaron al Mesías que vino a salvarlos. Hermanos, y tú que me escuchas esta mañana, nada puede darte un lugar delante de Dios de aceptación más que Cristo. Solamente Cristo es el único. Y quiero terminar leyéndole Romanos 10, ahí donde estábamos, en Romanos 10, el verso 8. Escuche bien. ¿Mas qué dice? Si Cristo es el fin de la ley para justicia, la justicia que es por la fe, ¿qué dice? Es lo que está diciendo. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué es esta palabra de fe? Verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que lo que Cristo hizo en la cruz, lo hizo por ti. Y cuando Él resucitó, resucitó para salvarte. Y si tú crees que lo que Él hizo, lo hizo por ti, tú puedes confesar a Cristo, creer que Él resucitó de los muertos y ahora vive. Y por eso, porque hermanos, si Cristo no resucitó de los muertos, no nos puede salvar. No tenemos nosotros ningún futuro al cual esperar de gloria. Pablo hace ese argumento en Romanos 15 cuando habla de la resurrección. Y dice, si Cristo no resucitó, nosotros somos los más miserables del mundo, porque estamos clamando algo que no pasó. Dice, pero Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen. Entonces dice, si tú confiesas a Cristo como tu Señor y crees en tu corazón que Él vive, que Él resucitó para salvarte, ¿qué dice? Serás salvo. ¿Por qué? Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia. No como los judíos. En el verso 3 nos dice que por las obras de la ley ellos querían establecer su propia justicia. Tú no te puedes salvar a ti mismo. No puedes ser lo suficiente bueno para ir al cielo. Solo Cristo puede prepararte para ello. Y con el corazón se cree, ¿para qué? Para obtener justicia, es lo que está diciendo. ¿Quieres ser justo delante de Dios? Necesitas creer con tu corazón en Cristo Jesús. Pero con la boca, ¿qué hace? Se confiesa para salvación. No hay tal cosa como un cristiano incógnito. Soy cristiano, pero nadie sabe. Porque el que es cristiano con su boca confiesa. Y esa confesión, Cristo es Señor mío. Yo he creído en Él. Y dice, lo hace para salvación. Verso 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y ve, hermano, muchos de nosotros fuimos criados en esa enseñanza, ve, de que no, todo el que cree, pastor, Dios no eligió a nadie, Dios no, y negamos la otra parte de la Escritura. No. No tienes que negar la parte de la Escritura para creer que todo el que creyere será salvo. La Biblia lo dice. Todo el que clame a Dios será salvo. No será avergonzado. Verso 12, ahí está la responsabilidad humana. Porque no hay diferencia entre judío y griego,
pues Él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esa es la responsabilidad que tú tienes de clamar a Dios. Y esta mañana, si tú no le conoces, si tú no has venido a Cristo y has entendido lo que Cristo hizo por ti este día, quiere decir que Dios te ha dado entendimiento. Clama a Él ahí donde estás. Oremos. Padre, yo te pido por cada vida, Señor, que esta mañana, que a través de este mensaje, Señor, escuchan y no te han conocido. Quizás han pensado que no son lo suficientemente buenos para merecer la salvación que tú tienes. Nadie la merece. El mérito no es la manera en que nosotros recibimos la salvación, solo el mérito de Cristo. Que ellos puedan clamar a ti ahí donde están y decir, Señor, clamo a ti para salvación. Sé misericordioso a mí, un pecador, Señor. Y que tú escuches esta mañana, Señor, el clamor de todo aquel que te necesita. Y nosotros que estamos aquí, que ya te hemos conocido, te damos gracias. Que un día tú, Dios soberano, que no nos debías misericordia, que no nos debías compasión, tuviste compasión. Dígale al Señor, de mi vida. Gracias, Jesús. Y que ahora tú abres mis ojos para ver que todo este era tu plan. De que un día, Señor, tú vendrías a mi vida. Tú, Señor, me enfrentarías con mi pecado y me llamarías al arrepentimiento y a la fe. Y gracias por Cristo, en quien he puesto mi fe, en quien creo para salvación. Y por lo tanto, Señor, soy parte de aquellos que tú has preparado para gloria. Y te doy gracias, Señor, con todo mi corazón. Te agradezco, Señor. Ahí donde estás, levante sus manos. Y ahí donde estás en tus propias palabras, dale gracias, alábale a Dios. Dile cuánto le agradeces, porque Él te ha preparado para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, para que tu entrada al cielo esté garantizada, no por tus obras, sino por aquel que por la gran obra en la cruz abrió el camino para ti y para mí. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, Padre. Como hemos cantado esta mañana, has sido tan bueno conmigo. Y te amo, Señor. Te glorifico y te agradezco, Señor. Y ahora, Padre, gracias por traer esa confirmación a todo aquel que haya orado, Señor, esta oración esta mañana de su corazón, que haya clamado a ti. Tú, Señor, eres el que traes la salvación. Tú eres el que traes, Señor, la confirmación por medio de tu Espíritu. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres digno de que tu pueblo te alabe. Y lo hacemos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya.